Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un tema que sí que a muchos de ustedes les encanta, las series turcas. Hoy vamos a explorar un terreno un poco diferente dentro del vasto universo de las producciones turcas. Vamos a hablar de esas series que, como un buen café turco, son cortas, intensas y te dejan con ganas de más. Esas historias que puedes devorar en un fin de semana, que no te exigen comprometerte durante meses, pero que te atrapan desde el primer minuto. Sí, me refiero a las miniseries turcas, o series cortas, y además, dobladas al español, para que no te pierdas ni un solo detalle de la trama. ¿Estás cansado de empezar una serie y darte cuenta a los 10 capítulos que no te engancha, pero ya te sientes obligado a terminarla? ¿Te apetece una historia completa, bien contada y con personajes memorables, pero no tienes el tiempo para invertir en una producción de cientos de episodios? Entonces, este vídeo es para ti. He preparado una lista con las 10 series turcas cortas más adictivas que he visto, y que creo que te van a encantar. Y lo mejor de todo es que las puedes encontrar dobladas al español, lo que las hace aún más accesibles y fáciles de disfrutar. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, o incluso si ya eres un suscriptor leal, pero todavía no has activado la campanita, te invito a que lo hagas ahora mismo. Así, no te perderás ninguno de mis vídeos, y estarás al tanto de todas las novedades sobre series turcas, recomendaciones, análisis y mucho más. Y por supuesto, si te gusta el vídeo, dale un like y compártelo con tus amigos amantes de las series turcas. Ayúdame a que esta comunidad siga creciendo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este top 10 de series turcas cortas y adictivas dobladas al español. Prepárate para tomar nota, porque seguro que encuentras alguna que te apetece ver. En el puesto número 10 tenemos Etos. Esta serie de Netflix es un drama muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las producciones turcas. Es una historia coral que explora las vidas de personas de diferentes clases sociales, creencias y culturas en Estambul, conectadas a través de una psicóloga. Es una serie que invita a la reflexión, que te hace cuestionar tus propios prejuicios y que te muestra la complejidad de la sociedad turca contemporánea. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para un maratón de fin de semana. El doblaje al español es excelente y te permite apreciar las sutilezas de los diálogos. Profundizando un poco más en Etos, lo que la hace tan especial es su valentía al abordar temas tabúes y presentar personajes que rara vez vemos representados en la televisión. La serie explora la brecha entre la Turquía secular y la conservadora, la lucha de las mujeres por la igualdad y la búsqueda de identidad en un mundo globalizado. La psicóloga Peri, interpretada de manera magistral, sirve como un hilo conductor que une a estos personajes dispares, obligándolos a confrontar sus propios demonios y prejuicios. Es una serie que no te da respuestas fáciles, sino que te invita a reflexionar y formar tu propia opinión. La fotografía es impecable, capturando la belleza y la decadencia de Estambul, y la banda sonora complementa a la perfección el tono melancólico y reflexivo de la serie. Si buscas algo que te haga pensar y sentir, Etos es una excelente opción. En el puesto número 9 encontramos Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros muy populares en Turquía, es un thriller psicológico que te atrapa desde el primer episodio. Cuenta la historia de un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina y empieza a manipular su vida para acercarse a ella. Es una serie intensa con escenas subidas de tono y personajes muy complejos. La primera temporada, Fi, tiene 12 episodios y la segunda, Sei, tiene 9. Así que aunque no es tan corta como otras de la lista, sigue siendo una opción viable si quieres una historia que te mantenga al borde del asiento. El doblaje al español es muy bueno y las actuaciones son espectaculares. Fi destaca por su ritmo vertiginoso, su narrativa no lineal y sus personajes moralmente ambiguos. El psicólogo Can Mañay, interpretado por un carismático pero perturbador actor, es un personaje fascinante y repulsivo a la vez. Su obsesión con la bailarina Duru se convierte en una espiral de manipulación y control que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie explora temas como el poder, la ambición, la obsesión y la fragilidad de la psique humana. Visualmente, Fi es una serie muy atractiva, con una fotografía cuidada, una banda sonora moderna y escenas de baile hipnóticas. Si te gustan los thrillers psicológicos con un toque erótico y una trama que te mantiene en vilo hasta el final, Fi es una apuesta segura.
En el puesto número 8 tenemos Immortals. Esta serie de Netflix es una propuesta muy original dentro del panorama turco. Se trata de una historia de vampiros ambientada en Estambul. La serie sigue a Mia, una joven convertida en vampiro que busca vengarse del vampiro que la transformó, Dmitri. Es una serie con mucha acción, efectos especiales y una estética muy cuidada. Tiene solo 8 episodios, lo que la convierte en una opción ideal para una noche de películas. El doblaje al español es decente, aunque algunas voces no encajan del todo con los personajes. Immortals ofrece una visión fresca y moderna del mito del vampiro, alejándose de los clichés tradicionales. La serie combina elementos de fantasía, acción y drama, creando un universo oscuro y fascinante. Estambul se convierte en un escenario perfecto para esta historia de vampiros, con sus calles estrechas, sus edificios históricos y su atmósfera misteriosa. Los efectos especiales son sorprendentemente buenos para una producción turca, y las escenas de acción son trepidantes. Aunque el doblaje al español no es perfecto, la serie es lo suficientemente entretenida como para pasar por alto este pequeño detalle. Si te gustan las historias de vampiros con un toque turco, Immortals te sorprenderá gratamente. En el puesto número 7 encontramos The Protector. Esta serie de Netflix, una de las primeras producciones turcas de la plataforma, cuenta la historia de Hakan, un joven que descubre que es el protector de Estambul y que tiene la misión de proteger la ciudad de una amenaza ancestral. Es una serie de fantasía y acción, con elementos de mitología turca. Tiene 4 temporadas, pero cada una es bastante corta, con una media de 8 episodios. Así que si te gustan las historias de superhéroes con un toque turco, esta es tu serie. El doblaje al español es bueno, y la serie es muy entretenida. The Protector es una serie que destaca por su originalidad al mezclar elementos de la mitología turca con el género de superhéroes. Hakan, un joven común y corriente, se ve de repente con la responsabilidad de proteger Estambul de una amenaza milenaria. La serie explora temas como el destino, el sacrificio y la importancia de las tradiciones. Aunque la trama puede resultar un poco predecible en algunos momentos, la serie es entretenida y visualmente atractiva. Las localizaciones en Estambul son espectaculares, y los efectos especiales son correctos. Si buscas una serie de superhéroes diferente y con un toque turco, The Protector es una buena opción. En el puesto número 6 tenemos a Atiye. Esta serie de Netflix cuenta la historia de una pintora en Estambul que descubre una conexión misteriosa con un sitio arqueológico en Anatolia. Es una serie de misterio y ciencia ficción, con elementos de religión y filosofía. Tiene 3 temporadas con 8 episodios cada una. Es una serie que te hace pensar, que te plantea preguntas sobre el universo y la existencia humana. El doblaje al español es muy bueno, y las localizaciones son espectaculares. Atiye es una serie que te atrapa con su misterio y su atmósfera enigmática. La historia de esta pintora que descubre una conexión con un antiguo sitio arqueológico en Göbekli Tepe te lleva por un viaje a través del tiempo y el espacio, explorando temas como la reencarnación, la espiritualidad y el origen de la humanidad. La serie te plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y el propósito de la vida. Las localizaciones en Turquía son impresionantes, especialmente las ruinas de Göbekli Tepe, que añaden un toque de autenticidad y misterio a la serie. Si te gustan las series de misterio con un toque filosófico y espiritual, Atiye te encantará. En el puesto número 5 encontramos 50M2. Esta serie de Netflix es una comedia negra que cuenta la historia de un sicario que se esconde en un barrio de Estambul haciéndose pasar por el hijo perdido de un sastre. Es una serie divertida con personajes entrañables y situaciones absurdas. Tiene solo 8 episodios, lo que la convierte en una opción perfecta para una noche de risas. El doblaje al español es excelente y el protagonista, Engin Öztürk, está genial en su papel. 50M2 es una serie que te sorprende con su humor negro y su originalidad. La historia de este sicario que se ve obligado a asumir la identidad de otra persona y esconderse en un barrio humilde de Estambul es hilarante y conmovedora a la vez. La serie te muestra el contraste entre el mundo violento y despiadado del protagonista y la calidez y la inocencia de sus nuevos vecinos. Los personajes son entrañables y las situaciones absurdas te harán reír a carcajadas. Si buscas una comedia diferente y con un toque turco, 50M2 es una excelente opción. En el puesto número 4 tenemos a Aleph. Esta miniserie de 8 episodios mezcla crimen, religión y misticismo en una Estambul fascinante.
Dos detectives, uno racional y el otro más espiritual, investigan una serie de asesinatos que parecen estar relacionados con antiguos rituales. Es una serie con una atmósfera oscura y envolvente, que te mantiene intrigado hasta el final. El doblaje al español es muy bueno y ayuda a sumergirte en la historia. Aleph es una serie que te cautiva con su atmósfera misteriosa y su trama compleja. La investigación de una serie de asesinatos que parecen estar inspirados en antiguos rituales te lleva por un viaje a través de la historia y la cultura de Estambul, explorando temas como la religión, el misticismo y el lado oscuro de la humanidad. La serie te mantiene en vilo hasta el final, con giros inesperados y personajes ambiguos. La fotografía es oscura y evocadora, creando una atmósfera opresiva que te sumerge en el mundo de la serie. Si te gustan las series de crímenes con un toque religioso y místico, Aleph es una excelente opción. En el puesto número 3 nos encontramos con Sasiyet. Considerada por muchos como una de las mejores series turcas de la historia, Sasiyet cuenta la historia de Aga Beyoglu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para cometer crímenes y vengarse de sus enemigos del pasado. Es una serie intensa con una trama muy bien construida y una actuación magistral de Haluk Bilginer, que ganó un premio Emmy por su papel. Tiene 12 episodios, y cada uno es una joya. El doblaje al español es excelente y no le resta nada a la interpretación original. Sasiyet es una serie que te impacta por su intensidad y su profundidad. La historia de Aga Beyoglu, un hombre que decide aprovechar su enfermedad para impartir justicia, es a la vez fascinante y perturbadora. La serie explora temas como la memoria, la venganza, la moralidad y la fragilidad de la vida. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente sublime, transmitiendo la complejidad y la humanidad de su personaje de manera magistral. La trama está construida de manera impecable, con giros inesperados y personajes bien desarrollados. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, Sasiyet es una obra maestra que no te puedes perder. En el puesto número 2 tenemos Kusukusu. Esta serie de Netflix explora el mundo competitivo y despiadado de la televisión turca. Una joven ambiciosa intenta ascender en el escalafón de un famoso programa de noticias, utilizando cualquier medio necesario. Es una serie que te engancha desde el principio con personajes complejos y una trama llena de intrigas y secretos. Tiene 2 temporadas con 8 episodios cada una. El doblaje al español es muy bueno, y te permite apreciar las sutilezas de los diálogos. Kusukusu es una serie que te sumerge en el mundo competitivo y despiadado de la televisión, mostrando las ambiciones, las traiciones y los sacrificios que se hacen para llegar a la cima. La serie te presenta a una joven ambiciosa que no tiene escrúpulos para lograr sus objetivos, utilizando cualquier medio necesario para ascender en el escalafón de un programa de noticias. La trama está llena de intrigas, secretos y giros inesperados que te mantienen enganchado hasta el final. Los personajes son complejos y ambiguos, lo que te hace cuestionar sus motivaciones y sus acciones. Si te gustan las series que exploran el lado oscuro del éxito y la ambición, Kusukusu es una excelente opción. Y finalmente en el puesto número 1, la serie turca corta más adictiva que he visto, y que recomiendo encarecidamente, es Yuyumazlar. Esta serie, también conocida como Interrupted, es un thriller psicológico que te dejará sin aliento. Cuenta la historia de una joven abogada que despierta en el cuerpo de otra persona después de un accidente de avión. Es una serie con una trama muy original, giros inesperados y una actuación impresionante de Serini y Sarkaya. Tiene solo 8 episodios, y cada uno te dejará con ganas de más. El doblaje al español es excelente y te permite disfrutar de la serie al máximo. Yuyumazlar es una serie que te dejará sin aliento con su trama original y sus giros inesperados. La historia de esta abogada que despierta en el cuerpo de otra persona después de un accidente de avión te sumerge en un mundo de misterio y paranoia. La serie explora temas como la identidad, la memoria y la búsqueda de la verdad. La actuación de Serini y Sarkaya es impresionante, transmitiendo la confusión y el miedo de su personaje de manera convincente. Cada episodio te dejará con ganas de más, y la serie te mantendrá en vilo hasta el final. Si buscas un thriller psicológico que te sorprenda y te mantenga pegado a la pantalla, Yuyumazlar es una serie que no te puedes perder. Su ritmo trepidante y la constante sensación de incertidumbre hacen que sea una experiencia televisiva realmente adictiva. Y ahí lo tienen, mi top 10 de series turcas cortas y adictivas dobladas al español. Espero que esta lista les haya sido útil, y que encuentren alguna serie que les apetezca ver.
Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, así que no tienen excusa para no darles una oportunidad. En resumen, hemos explorado 10 series turcas que destacan por su brevedad y capacidad de enganchar al espectador desde el primer momento. Desde dramas psicológicos hasta thrillers de acción, pasando por comedias negras y series de fantasía, hay opciones para todos los gustos. Y lo mejor de todo es que todas están dobladas al español, lo que las hace aún más accesibles y fáciles de disfrutar. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si te ha gustado, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos amantes de las series turcas. Me encantaría saber tu opinión. ¿Has visto alguna de estas series? ¿Estás de acuerdo con mi lista? ¿Qué otras series turcas cortas y adictivas recomendarías? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tengo muchas más recomendaciones de series turcas, análisis, noticias y mucho más. Así que no te lo pierdas. Dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.